Muy buenas tardes de nuevo. En este video vamos a hablar del género narrativo. Ya hemos estado hablando del género poético, ese género lírico que se expresa generalmente en verso y donde el poeta nos presenta un sentimiento, una emoción, una idea, y esa idea se expresa a través de versos que están sujetos a veces a medida, a rima, a un ritmo determinado, a un tono, y donde podemos identificar una serie de figuras literarias que están presentes y que le dan ese carácter de literario al texto. Muy bien, ahora vamos a ver el género narrativo. ¿A qué se refiere el género narrativo? Un texto narrativo es aquel en el que existe un narrador que nos cuenta una historia que le sucede a unos personajes en un tiempo y lugar determinado. Todos nosotros conocemos muchas narraciones y existen narraciones literarias y también no literarias. Por ejemplo, si usted lee un periódico o ve la televisión, le dan una noticia que pasó esto a esta persona en tal lugar y que ocurrió. Eso es una narración, pero no es una narración literaria porque no está circunscrita al mundo de la ficción y del lenguaje literario, como es el caso de estas narraciones. Pero estos elementos que están mencionados aquí, que haya un narrador que nos cuenta una historia que le sucede a un personaje en un tiempo y lugar determinado, eso es común para todo tipo de narraciones. Pero nosotros nos estamos enfocando en las narraciones literarias. Y en nuestro espacio pedagógico vamos a estudiar particularmente dos tipos eh, o mejor dicho, dos subgéneros del género narrativo. ¿Cuáles son? El cuento y la novela. Vamos a leer cuentos y también vamos a leer novelas. Así que a esas narraciones literarias nos referimos, a los cuentos y a las novelas, aunque hay más. Hay anécdotas, hay mitos, hay leyendas, hay otro tipo de textos literarios. Muy bien. ¿Cuáles son algunos elementos que podemos tomar en cuenta? Por ejemplo, ¿cómo es la estructura de esa historia? ¿Sigue un orden cronológico, muy lineal, desde el inicio, el nudo, el final? ¿Sigue ese orden? La historia, cuando nos lo va contando, ¿tiene ese orden lineal o es no lineal? ¿Cómo puede ser no lineal? Por ejemplo, si está saltando en el tiempo, si empieza en medio de la acción o en un punto importante, o si está retrocediendo. Por ejemplo, si es del final hacia atrás o está en esos saltos de ir hacia atrás o también adelantándose. Entonces, algo que podemos fijarnos cuando leamos un cuento o una historia es cuál es su estructura. A veces se le llama esto también diseño narrativo, lineal o no lineal. Y también en otros momentos se habla de diseños circulares o mosaicos, pero podemos quedarnos con esta división que nos dice lineal o no lineal, ¿verdad? La lineal, recuerden, sigue un orden cronológico, una organización muy clara para nosotros los lectores. En segundo lugar, tenemos otro elemento que es el narrador. Pongan mucha atención en esto porque no debemos confundir el autor con el narrador. El autor es la persona de carne y hueso que vive en cierto lugar, que nace en cierto lugar o muere en cierto lugar. La persona real, de la vida real, que escribe una historia. Pero el narrador es esa voz dentro de los cuentos o de las novelas que nos cuenta la historia. ¿Y cómo pueden ser los narradores? Pueden ser internos o pueden ser externos. Interno significa que está dentro de la historia, del cuento o de la novela en primera persona, es decir, nos dice, yo vi, me pasó tal cosa,
les voy a contar esta historia. Tenemos que fijarnos en cómo están usados los verbos, cómo están usadas las palabras en esa narración para saber si es un narrador interno o por el contrario, si es un narrador externo. Externo significa que no está dentro de la historia, sino que está fuera de la historia. Es, por ejemplo, en una tercera persona, nos dice, él se levantó esa mañana. Entonces ya cuando nosotros vemos que está hablando de una tercera persona, pero conoce todo lo de los personajes, lo que sienten, lo que piensan, entonces, además de ser un narrador externo, se le puede llamar un narrador omnisciente porque todo lo sabe. Sabe el futuro, a veces el pasado, el presente, lo que piensan, lo que sienten y nos lo va contando. Entonces, en ese momento decimos que es un narrador omnisciente. Recuerden, el narrador no es el mismo autor. Es una voz dentro de los cuentos o las novelas que nos va contando la historia. Los personajes son esos seres a quienes les ocurre lo que la historia nos cuenta y pueden ser protagonistas si son los principales o antagonistas si es que está en contra del protagonista o pueden ser secundarios, ¿verdad? De apoyo a los protagonistas o a veces colectivos, dice la gente del pueblo, en los vecinos, etcétera. Pueden ser personajes colectivos. Usualmente nosotros cuando leemos una historia nos enfocamos en protagonistas, en los personajes principales de los textos. Ahora, ¿cómo pueden ser los personajes? Por su complejidad psicológica, pueden ser, en algunos textos se habla de personajes planos o redondos. Digamos que si se mantienen eh, sin cambio desde el inicio hasta el final, se le llama personaje plano. Y si evolucionan, es decir, tienen algunos cambios en su comportamiento a lo largo de la historia, entonces se le llama redondos. O arquetipos, como en algunos cuentos de hadas, que cuando usted mira que aparece el zorro, entonces ya usted, o el león de la selva, o la tortuga, entonces usted ya puede asociar con ellos ciertas cualidades fijas. Pero esto es algo que los lectores tenemos que observar. ¿Cómo son los personajes? Por ejemplo, ¿cómo es el personaje protagonista de esta historia? ¿Se mantiene plano? Es decir, ¿evoluciona o no evoluciona? ¿Verdad? Hay que hacer como un análisis psicológico al personaje para descubrir su personalidad. Otro elemento en el que nos vamos a fijar es en el tiempo. Toda historia ocurre en algún momento. Entonces, nosotros nos vamos a fijar en la historia. Si esa historia nos remite a un tiempo real en el que ocurrió la historia, por ejemplo, hay historias que se ubican allá en la Edad Media o hay historias que se ubican allá en la época de la conquista española o algo así, o nos dice, era el año 1800 tal. Entonces, el tiempo externo es cuando el texto nos remite a algún momento real del tiempo en que vivimos cuando ocurrió eso, ¿sí? Ahora, el tiempo interno es cuánto duran los acontecimientos que nos cuenta la historia. Por ejemplo, si nos está contando una historia de que nació un niño y le pasó eso, y cuando termina la historia nos dice que el niño ya estaba en sexto grado, entonces usted calcula que esa historia duró como unos, ¿qué? Unos 11, 12 años porque es lo que dura el relato que nos han hecho. Hay relatos que solo duran una hora o que pasaron días o semanas, pero nosotros tenemos que calcularlo si el texto no nos lo dice. A veces el tiempo es preciso, a veces es impreciso, pero nuestra obligación como lectores es a estar pendiente del desarrollo del tiempo, cómo se maneja el tiempo en el texto. Y por supuesto, todo ocurre en un cierto lugar.
Puede ser real ese lugar como un campo, una ciudad, un cuarto, una casa, o puede ser ficticio, un lugar en la imaginación, un lugar que solo, o un país que no existe en ningún lugar, en ningún mapa, sino algo que alguien se inventó, o un lugar muy fantástico, lleno de seres fantásticos, de seres inanimados o de seres que no existen en el mundo real. Eso es importante que nosotros nos percatemos de cómo es ese espacio. Y otro elemento importante que tenemos que fijarnos al momento de estudiar un cuento, una novela, un texto narrativo, es cómo es el final. ¿Es un final abierto o es un final cerrado? Cuando decimos que es abierto, cuando usted no puede decir a ciencia cierta cómo es que termina esa historia, entonces es un final abierto. Cuando el lector no puede aseverar y decir con certeza cómo es que terminó esa historia. Es decir, que queda un poco en suspenso. Pero si usted sabe muy bien lo que ocurrió, usted dice, al final muere el personaje, al final se quedan juntos los dos, o al final el que no estaba en su casa regresa a su casa, etcétera, etcétera. Si usted sabe muy bien lo que ocurre, entonces estamos frente a un final cerrado. Pero si usted no es capaz de decir exactamente cómo termina esa historia, porque el narrador no se lo ha contado bien, o mejor dicho, no se lo quiso contar, entonces es un final abierto. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta de manera fundamental cuando leemos un cuento o una novela, como lo vamos a practicar posteriormente. En esta siguiente diapositiva les presento un mini cuento, es decir, un cuento corto, famoso de el escritor nacido en Honduras, pero nacionalizado guatemalteco y mexicano, Augusto Monterroso. Todo lo que este cuento dice es, cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. Con estas pocas palabras, nosotros nos podemos preguntar algunos de estos elementos que vimos anteriormente. Por ejemplo, ¿quién nos está contando la historia? ¿El narrador está dentro o está fuera de la historia? En este caso, los verbos que están usando aquí son en tercera persona. Despertó es él y el dinosaurio también es él. Entonces, es un narrador. En una tercera persona es un narrador externo, fuera de la historia. Para que estuviera dentro tendría que ser un yo, ¿sí? Entonces, primero, el narrador que nos está contando la historia es alguien que está viendo todo desde afuera. Nos está contando todo desde afuera. Ahora, ¿a quién le ocurre esta historia? Bueno, la verdad es que no sabemos muy bien, porque como es un cuento muy corto, cuando despertó, ¿quién despertó? Una persona. Alguien despertó. Alguien despertó. ¿Y qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Que cuando esta persona despertó, dice el texto, el dinosaurio todavía estaba ahí. Esa es toda la historia que nos cuenta este texto. Ahora, ¿cuándo es que ocurre esto? No lo sabemos. Es decir, el tiempo en este texto es muy impreciso. No sabemos ni época de tiempo externo, pero de tiempo interno podemos calcular, porque el cuento nos dice cuándo despertó, o sea, digamos que se acostó en la noche y luego a la mañana siguiente o horas después despertó. Entonces, este cuento dura pocas horas o pocos minutos, ¿no? Entre cuando se despierta esta persona y descubre que el dinosaurio todavía estaba ahí. Es un pequeño ejemplo, muy corto, para mostrar que siempre uno puede sacar varios elementos a partir de una historia, aunque sea muy corta. En esta diapositiva les resumo
cuáles son los elementos que vamos a tomar en cuenta para analizar un texto narrativo. Como siempre, debemos fijarnos primero quién es el autor, quién escribió esta historia, buscar un poco de información para tener un contexto. Luego vamos a definir el narrador, ¿es un narrador interno o un narrador externo? Y luego vamos a hacer lo mismo que hacíamos en la poesía, solo que aquí nosotros a ese asunto le llamamos argumento, al resumen de la historia. Con nuestras propias palabras vamos a decir de qué trataba ese cuento, ¿sí? En este cuentecito muy corto que acabo de presentarles, por supuesto, el resumen es lo mismo, ¿no? El cuento solo dice que cuando despertó ahí estaba el dinosaurio, pero si es un cuento más extenso, tipo Caperucita Roja, digamos, usted con sus propias palabras puede hacer ese resumen de la historia. Luego viene el tema. Recuerde que el tema es una idea principal de qué no, de qué trata el texto, pero en una oración, ¿sí? O en una oración. No vamos a hacer el ejercicio con este cuentecito del dinosaurio porque la verdad tendríamos que hacer todo un análisis para decir de qué trata, ¿sí? Cuando despertó el dinosaurio estaba ahí. Alguien podrá decir, ah, la decepción de que ahí está, o la esperanza, la sorpresa, cuando después del sueño. ¿Verdad? Cualquier cosa, ¿no? Puede ser, pero si nosotros nos vamos a otro texto, como por ejemplo Caperucita Roja, que yo les decía que es un cuento muy conocido, podemos decir que la idea principal es la enseñanza a las niñas de no hablar con extraños o tener cuidado de no hablar con extraños, ¿sí? Y luego entonces hacemos lo mismo, quiénes son los personajes, los más importantes, los protagonistas, qué características tienen, luego el ambiente, dónde se desarrolla la historia, cuál es el espacio, luego el tiempo, si es externo, si es interno, vamos a fijarnos en eso. También cuál es la estructura, si es lineal, si es de manera no lineal o cronológica, si sigue un orden o no. Finalmente, como ese, valga la repetición, cómo termina ese cuento, cuál es el final. ¿Es cerrado o abierto? ¿Sí? ¿Es cerrado o abierto? En este cuentecito del dinosaurio, eso es totalmente abierto porque nosotros, bueno, no solo no sabemos el final, tampoco conocemos el principio. Así que es una estructura totalmente abierta. Pero en Caperucita Roja sí sabemos el final, ¿no? En una versión muy común, pues aparece el leñador que salva a la abuela y a Caperucita y entonces sí sabemos lo que ocurre. Y como siempre, la última parte es importante. Cuando usted viene y comenta qué le pareció ese cuento, qué podemos aprender, qué le enseña a usted, en qué le hace pensar, etcétera y etcétera. Entonces, recuerde que siempre que nosotros leemos un texto, podemos decir nuestra opinión y dar nuestra valoración.